Buenos días, compañeros docentes y público general. Les damos la bienvenida a la siguiente conferencia magistral, Restauración de ríos y zonas ribereñas bajo un enfoque socioecológico. Les queremos dar las gracias por su paciencia. Antes de iniciar, me gustaría compartirles una frase. Cada trozo de tierra es sagrado para mi pueblo, cada playa arenosa, cada niebla en los bosques oscuros, cada prado, cada insecto en su zumbido. Todos ellos son sagrados en el recuerdo y en la experiencia de mi pueblo. Jefe de la tribu Susawashis, siglo XIX. Nos es de gran honor presentarles a nuestra ponente. Ella es profesora, investigadora en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Es también doctora en Ecología, Conservación y Restauración de Ecosistemas por la Universidad de Alcalá, España. La línea de investigación que desarrolla se centra en el funcionamiento y dinámica de los ecosistemas ribereños, con un enfoque socioecológico aplicado a la conservación y restauración fluvial con participación social. También cuenta con publicaciones tanto en revistas arbitradas como libros, capítulos en libros y de divulgación relacionados con el tema. Ha dirigido y asesorado varias tesis a nivel licenciatura y posgrado y también ha desarrollado proyectos de evaluación de la calidad ecológica en zonas ribereñas y restauración de franjas protectoras. Entre otros logros, también destaca su colaboración en el proyecto de determinación de caudal ecológico de las cuencas costeras de Jalisco en el marco del Programa Nacional de Reservas de Agua de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibamos por favor a la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona. Muchas gracias. Agradezco la presentación, muy amable, y bueno, pues pido una enorme disculpa a toda la audiencia por este retraso, y sin más, pues voy a pasar a presentar, a dar inicio, puesto que tenemos ya un tiempo muy limitado. Muchas gracias. Entonces, a continuación, ¿puedo pasar a compartir mi pantalla? Adelante. Les agradeceré por favor que me indiquen si la están viendo ya adecuadamente. Ya se ve como presentación. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues agradezco mucho la invitación a este evento. Es un enorme honor para mí estar aquí con ustedes, jóvenes, en este congreso, ya su 15º congreso. Y bueno, pues de nueva cuenta, una disculpa, voy a tratar de no irme a toda prisa, pero sí dejar un mensaje que me interesa que el día de hoy compartir con ustedes, y tiene que ver precisamente con la importancia que revisten esos ecosistemas, los ríos, los arroyos, así como las zonas ribereñas que están asociadas a estos ecosistemas. Entonces, voy a continuar. Por favor, si hay algún problema con el seguimiento de la presentación, me lo indican. Muy bien, bueno, voy a pasar el contenido para dar inicio de una vez a esta presentación. Es muy importante destacar, antes de iniciar con la restauración de los ríos, pues mencionar que estamos iniciando un periodo muy importante conocido como la década de la restauración de los ecosistemas. Precisamente el pasado 5 de junio se dio, digamos, inicio o el banderazo al reconocimiento de esta década de la restauración de los ecosistemas. Lo que implica es que los gobiernos pues deben implementar una serie de acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de la restauración de ecosistemas. Y bueno, de manera paralela se empatan mucho esta década o los objetivos que persigue con los objetivos del desarrollo sostenible, básicamente relacionadas no con los 17, pero sí con la mayoría de ellos, los cuales, bueno, enlisto aquí de manera general, desde luego relacionado con el tema de la vida en los ecosistemas terrestres y marinos, así como la acción por el clima, que son digamos, algunos de los que más se mencionan, sin dejar de lado aquellos objetivos de índole social, salud, cultural. Muy bien, entonces finalmente esta década pues tiene su sustento, su base en el hecho de que hay un reconocimiento a escala mundial
de una degradación de los ecosistemas, ¿verdad? Que no ha sido posible superarlos aún con todos los esfuerzos y convenios internacionales de conservación de la biodiversidad y todo el tema de la agenda climática. Entonces, bueno, la Sociedad de Restauración Ecológica, que es la organización que marca la pauta de los temas conceptuales y el paradigma de la restauración ecológica, pues ha publicado recientemente un documento que habla sobre los principios y estándares internacionales de la práctica de la restauración ecológica. Estos documentos están disponibles para su descarga en la página de la propia sociedad. Aparece el enlace aquí. Bueno, también dentro de los principios de la ecología de la restauración se establecen ocho de ellos que no voy a discutirlos a profundidad aquí por razones de tiempo, pero que implica también el involucramiento de los diferentes actores en los programas de restauración y también la importancia de incorporar diferentes tipos de conocimiento, no solamente aquellos derivados de las investigaciones científicas, pero también el conocimiento y los saberes locales. Entonces, resalta en estos principios la importancia de tener en cuenta también el conocimiento local. Por otra parte, bueno, también lo que busca la restauración ecológica es precisamente los beneficios en los servicios ecosistémicos. Estamos frente a una situación de inseguridad alimentaria e hídrica. Hemos visto también la propagación de enfermedades y también hay una necesidad de revalorar de forma importante el conocimiento cultural y los valores sociales que los ecosistemas también representan, ¿sí? Entonces, ¿qué es la restauración ecológica en términos generales? Hablamos del concepto de restauración como un proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, destruido o dañado. Esta actividad es intencional, que puede incentivar o acelerar la recuperación del ecosistema respecto a unos componentes que son muy importantes, que tienen que ver con la salud del ecosistema, que es como también denominamos a su estado ecológico, a su integridad ecológica y la sostenibilidad. Entonces, ¿de qué manera vamos a regresar o a tratar de recuperar ese ecosistema a su trayectoria histórica? Es decir, a cómo se encontraba en su estado inicial antes de verse alterado o afectado por una serie de impactos. Desde luego, basándonos en información histórica, sitios de referencia de buen estado ecológico, ecosistemas comparables y otras fuentes de información. Entonces, la restauración ecológica implica toda una trayectoria, una serie de procesos. No siempre es posible alcanzar la restauración de los ecosistemas. No siempre es posible alcanzarlos. Sin embargo, pues tenemos también etapas intermedias que es posible alcanzar la recuperación, por ejemplo, de atributos estructurales o funcionales del ecosistema, pero no alcanzar precisamente una restauración estricta ecológica como lo demandan los criterios de esta restauración. ¿Qué es lo que nos dice la restauración en la LEGEPA? Que es un instrumento que ustedes conocen seguramente muy bien, pero que me parece importante también resaltar que menciona ahí que la restauración debemos entenderla como un conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Una definición compleja, ¿verdad? Una definición que requiere, al parecer se le puede dar una interpretación dependiendo, digamos, de los objetivos, de la perspectiva, del marco a partir del cual se analice. Sin embargo, es la referencia de la restauración en el marco legal de nuestro país. Pasando ya al tema de los ríos, también tomando en cuenta una definición que aparece también en la Ley de Aguas Nacionales, describe, que el río es una corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca a otras corrientes o a un embalse natural o artificial, o al mar.
Algunos ríos pues desembocan directamente al mar, pero otros son corrientes que tienen su desembocadura en el interior. Entonces, podemos ver que es una definición, desde mi perspectiva, muy hidráulica, ¿verdad? Donde solamente considera al río como un cauce o un canal, muchas veces descrito así, donde fluye agua, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, en la literatura ya más especializada sobre estos ecosistemas, podemos ver que los ríos son considerados ecosistemas naturales, que tienen una gran importancia hidrológica, pero también ecológica en el paisaje, ¿no? Los ríos, de hecho, son los configuran el paisaje en un territorio. Muchas veces cuando, sobre todo en esta región del occidente de México, en Jalisco, donde prevalece el bosque tropical caducifolio, que es un tipo de ecosistema que, bueno, se parece más seco que los ecosistemas tropicales húmedos que ustedes tienen en esa región, pues es muy perceptible en la temporada de secas, cuando toda la vegetación pierde sus hojas, que el único, digamos, corredor verde que permanece en el paisaje es precisamente el de las zonas ribereñas, ¿no? Por eso decimos que configuran el paisaje. Pero además por estos ríos no solamente fluyen agua, sino también una gran cantidad de sedimentos, de nutrientes, y también pues es hábitat de diversos organismos que mantienen esas interrelaciones, no solamente con el cauce por donde fluye el agua, sino también con su zona ribereña. También este es un espacio físico que le conocemos también como llanura de inundación, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cuál es su función. Pero de esta manera, entonces, los ríos son más que cauces o canales de agua, son ecosistemas, que también un término muy utilizado en la bibliografía es ecosistemas fluviales. En este caso nos vamos a referir a los ríos y a los arroyos. Entonces, ¿qué es lo que persigue la restauración de los ríos? Que es uno de los, digamos, de los objetivos de esta presentación. Pues llevar a cabo un conjunto de actividades que están encaminadas a devolverle al río su estructura y su funcionamiento, que son dos propiedades muy importantes de todo tipo de ecosistema. Eh, esta estructura y funcionamiento es lo que llamamos, es lo que define el buen estado ecológico, y es un concepto que se acuña desde la Directiva Marco del Agua, una directiva europea, donde desde hace más de una década se está promoviendo, de hecho ya desde el año 2000, se está promoviendo una estrategia para la restauración de sus ríos, comenzando desde luego por un diagnóstico del estado actual de sus cuerpos de agua. Entonces, estas propiedades de estructura y funcionamiento pues están definidos en base a un proceso y a una dinámica de las condiciones naturales, o lo que nosotros llamamos en ecología la condición de referencia del buen estado ecológico. Los objetivos de la restauración fluvial al final podemos resumirlos en estos tres aspectos. El primero es recuperar los procesos fluviales con los que el río pueda reconstruir su dinámica. Es decir, el río necesita espacio. Ese espacio es el que conocemos como llanura de inundación o territorio fluvial. Y también para ello pues es muy importante implementar un régimen ecológico de caudales. Es decir, la dinámica natural del régimen de flujo que requieren los ríos para llevar a cabo sus procesos y su dinámica natural. También es muy importante otro objetivo que busca lograr que el río aumente su resiliencia frente a las perturbaciones naturales. En la actualidad estamos, y sobre todo con los recientes eventos hidrometeorológicos como ciclones o grandes tormentas tropicales, pues ver muchos problemas de inundaciones, por ejemplo, ¿verdad? Las llanuras de inundación y los bosques tienen un papel muy importante en poder amortiguar estos impactos de estos fenómenos naturales. Entonces, sin embargo, bueno, hemos visto que hay una pérdida de la continuidad y la conectividad del sistema fluvial, lo que también pues tiene implicaciones
en no poder llevar a cabo, digamos, esos servicios ecosistémicos, esas funciones que al final pues tienen, son de mucho beneficio para la sociedad. Finalmente, pues fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, a eso se refiere con crear una estructura sostenible y compatible con los usos del territorio. Finalmente, los ciudadanos y los diferentes actores del territorio, usuarios del territorio, somos digamos, los responsables o los que al final los acuerdos que lleguemos a tomar en términos de conservación y restauración, pues va a depender de la participación de todos. Pero, ¿qué es el buen estado ecológico de los ríos? Los ríos se reconocen como ecosistemas multidimensionales, es decir, que son corredores fluviales, ya decíamos, son sistemas naturales que pueden interpretarse como sistemas continuos en su conectividad longitudinal, es decir, que desde que nacen, desde su nacimiento hasta su desembocadura, a lo largo del cual pues también integran numerosos y diferentes tipos de hábitat y bueno, en su recorrido también el cauce o la ribera tienen una conexión muy estrecha porque esa conexión se establece precisamente cuando se generan la inundación. Entonces la inundación, digamos, es un proceso natural, es una necesidad, es un requerimiento para mantener la dinámica del ecosistema fluvial. Sin embargo, pues lo limitamos o lo controlamos debido a los diferentes usos que ya tienen estos espacios o este territorio del río, llámese ribera, llámese llanuras de inundación, ¿no? Entonces, bueno, solamente para recalcar en esta figura de la derecha, podemos ver cómo a lo largo del río, y precisamente, bueno, representada de manera esquemática, podemos encontrar a lo largo del río una zonificación. Nosotros, desde el punto de vista ecohidrológico, pues le denominamos zona de cabecera, también reconocida como la zona alta de la cuenca o del río, la zona media, o la zona de transporte de sedimentos, y la zona baja, conocida también como la parte de la desembocadura, la zona de desembocadura, donde finalmente pues es donde donde ya hay una acumulación de sedimentos, es una zona de sedimentación. Bueno, esta continuidad longitudinal pues se ve afectada en múltiples ríos del país, ya la mayoría de ellos realmente tenemos ya muchos ríos en México, los cuales pues tienen algún tipo de infraestructura, llámese presas o grandes presas, represas, que de alguna manera están interfiriendo con esa conectividad longitudinal que el río debe mantener a lo largo de su recorrido. Funcionan como trampa de sedimentos, limitan la movilidad de muchas especies de fauna como serían los peces, la migración de los peces. Muchos de ellos requieren su migración en épocas reproductivas, ya sea de la zona marina, como las especies anádromas, hacia las bocas de los ríos por agua dulce para etapas reproductivas, y otros requieren movilizarse desde el agua dulce de los ríos hacia la zona marina, conocidas como catádromas, solo en sus etapas reproductivas. Pero entonces esa conectividad longitudinal es muy importante para diversas especies. La dimensión transversal se ve afectada en muchos casos por el sellado, la compactación de los suelos, la pavimentación, la urbanización, que también, bueno, vemos las llanuras de inundación o las riberas ocupadas, ¿verdad?, con zonas urbanas o agrícolas, pecuarias, industriales, entre otros usos. Entonces, estas inundaciones son muy importantes porque permiten esa conectividad del cauce con sus llanuras. Si no hay una inundación de la ribera no se puede renovar en términos de regeneración de vegetación, en términos de aporte de sedimentos, nutrientes. Es por ello que los suelos que están muy cerca de los ríos y arroyos pues son muy apreciados por los agricultores porque ahí están depositados nutrientes que pues de alguna manera incrementan la productividad del cultivo que ahí se siembre. Y finalmente la dimensión vertical, que se refiere a la conectividad que tiene el cauce de los ríos y arroyos con su zona hiporreica, es decir,
hay un arreglo ahí de sedimentos, gravas, arenas, que tienen una estructura que permite precisamente la infiltración del agua, no solamente dentro del cauce, sino en toda la zona de ribera o llanura de inundación. Entonces, esta infiltración o esta posibilidad de infiltrar el agua al acuífero, pues es lo que permite precisamente, ¿verdad?, la alimentación de los acuíferos. Desafortunadamente, pues con la pérdida de los corredores riparios, también la extracción de gravas y arenas o las prácticas de desasolve que con frecuencia se hacen en nuestros ríos y arroyos, sobre todo después de una gran huracán o una gran inundación, pues tiene una afectación muy fuerte sobre este componente o esta dimensión vertical de los ríos. Y finalmente, el cuarto, aquí hay un error con el número, es el tiempo. Los ríos son muy dinámicos y en esta figura solo pretendo mostrarles cómo de manera histórica uno puede documentar cómo ha sido la movilidad. En este caso, tomando como ejemplo un río español, vemos en color azul cómo ha sido, cómo el cauce se encontraba en el año 56, que es la fotografía aérea más antigua que ellos consultan. Nosotros aquí en México tenemos una de los años 70, principios de los 70, el vuelo de INEGI, y vemos cómo en un periodo más actual, que en este caso es 2009, en color rojo, cómo el río pues, tiene modificaciones, ¿verdad?, en su flujo, en su dirección, pues también debido a todo el tipo de canalizaciones que se han hecho. Veamos en la unión cómo el color azul de hecho sigue siendo llanura de inundación, esas zonas se siguen inundando porque al final el río reconoce su cauce, ¿no? Entonces, también con un incremento de la población urbana, de las ciudades en el entorno de los ríos. Entonces, en la figura de la derecha, con un número 2, pues lo que observamos son los diferentes, en este caso están ahí de manera esquemática representados tres digamos, movimientos o tres trayectorias que ha tenido el mismo río a lo largo de un siglo, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere la restauración fluvial? Si nosotros podemos recuperar la continuidad longitudinal, es decir, el flujo el flujo de los ríos que establece su propia dinámica, no solamente a lo largo del cauce, pero también a través de las riberas, la conectividad transversal, es decir, que el río inunde la llanura de inundación, y la conexión vertical, pues nosotros esperaríamos una pronta recuperación de las comunidades biológicas, es decir, las comunidades biológicas a lo largo del tiempo pues deberían empezar a tener un crecimiento en sus poblaciones, tanto de peces, macroinvertebrados y la propia vegetación de ribera con procesos de regeneración natural. Entonces, si pensamos en la restauración fluvial de manera digamos, como síntesis, podríamos decir que los ríos, para que funcionen como tal, necesitan agua, ¿verdad? Su dinámica, sus flujos naturales, territorio o espacios, sus llanuras de inundación, su zona de ribera, y también sedimentos, nutrientes, ¿no?, y la materia orgánica que se mueve a lo largo de ellos. Entonces, bueno, vemos cómo no son simples canales de agua, ¿verdad? Para evaluar la salud de los ríos, generalmente utilizamos, digamos, tres grandes componentes, no quiere decir que sean los únicos. También existen otros indicadores que nos pueden dar información sobre la salud del río, pero en la mayoría de los estudios nos enfocamos a tres componentes importantes. Yo creo que también esto, buscando indicadores para las evaluaciones de impacto ambiental en estos ecosistemas, pues serían bastante útiles. Uno es la calidad del agua. Nos enfocamos a parámetros físico-químicos y bacteriológicos del agua. Cuando es posible, pues también el estudio de la presencia de plaguicidas o metales pesados en los cuerpos de agua es muy valioso. Otro componente son los bioindicadores. Utilizamos comunidades biológicas que nos sirvan o que nos sean útiles como especies bioindicadoras, sobre todo pensando en la contaminación orgánica de los ríos, que es uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que genera eutrofización en los cuerpos de agua.
Y entonces, bueno, los grupos más utilizados son peces, insectos acuáticos, la propia vegetación de ribera o también las macrófitas, las especies acuáticas que vemos aquí en la imagen, los tules, ¿verdad? Del género Tifa, el lirio acuático, la presencia de icornia en los cuerpos de agua, también nos están indicando, ¿no? La presencia de altas concentraciones de nutrientes, nitrógeno, asociados al nitrógeno y el fósforo en el cuerpo de agua. Y otro componente que utilizamos también son hidromorfológicos, es decir, también evaluar cómo se ha modificado el cauce y su ribera, de tal manera que podamos integrar estos tres componentes y dar alguna aproximación de cuál es el estado de salud del río o el arroyo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con los ríos de México? Los ríos de México, pues también sabemos que tenemos una enorme diversidad de ríos debido pues precisamente a la complejidad fisiográfica, ¿verdad? Que tenemos en el país, dada por las condiciones climáticas, geológicas, topográficas. Entonces, nuestros ríos pues son bastante diversos en su tipología. Y bueno, nosotros tenemos aproximadamente 320 cuencas, es lo que ha delimitado tanto el INEGI con los trabajos de la CONABIO también, y bueno, 50 ríos principales son los que, digamos, son los más importantes en el sentido de que por ellos discurre una alta proporción, un poco más del 60% de todo el volumen de agua que se mueve en los ríos del país. Muy bien, entonces, bueno, tenemos una diversidad de paisajes increíble, así como pues también características de los propios ríos y en este caso también lagos. Los ríos son dependientes de su cuenca hidrológica. No me voy a detener mucho en esto, también por razones de tiempo, pero son aspectos que veremos con mayor detalle en el taller de la tarde, por aquellos que estén participando en el taller. Lo único que me gustaría recalcar es que el río y su cuenca pues deben estudiarse desde una mirada o enfoque socioecosistémico, porque pues la cuenca es el territorio donde podemos entender no solamente la dinámica hidrológica, pero también es el territorio donde podemos evaluar y analizar el impacto de las actividades productivas. Bueno, yo creo que entendemos de manera general y conocemos, porque hacemos uso del agua, también los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que nos proporcionan estos ecosistemas, además de la provisión de agua, pues una serie y la conservación de la biodiversidad, que son, digamos, dos componentes importantes, pues sabemos que también participan en la recarga y almacenamiento de los acuíferos, la provisión de alimentos, etcétera. Pero también en color rojo pues vemos una serie de presiones antrópicas generadas prácticamente pues en todos los cuerpos de agua del país y bueno, debido pues también a que las actividades productivas, ¿no? Como pues la agricultura, la urbanización, actividades industriales que generan cambios en el caudal hidrológico, alteraciones en las llanuras de inundación y zonas de ribera, la vegetación asociada, pero también la contaminación de agua. Entonces, esta contaminación pues genera muchos efectos en la propia, digamos, alteración del hábitat físico como tal, pero también en la presencia o invasión de especies exóticas, ¿sí? Que, bueno, han generado pues extinciones de un gran número de especies de peces y otro tanto que se encuentran amenazadas. Por lo tanto, este tema del régimen hidrológico, pues es muy importante, este tema del caudal ecológico. Actualmente se encuentra una norma mexicana en revisión, en consulta pública, fue planteada en el 2012 y en resumen significa que el caudal ecológico es aquel volumen de agua o aquella cantidad de agua que es importante que se mantenga en el río, o sobre todo en los ríos permanentes, porque es un caudal o es un volumen de agua que va a garantizar de alguna manera los componentes, los procesos y la dinámica que requiere
que requiere mantener el río y también como parte de la provisión de los servicios ecosistémicos. Es decir, es el agua que necesita el río para su dinámica y sus procesos, ¿no? Que antes no estaba considerado, hasta antes de esta norma, no estaba considerada como uno, digamos, el río como un usuario de toda ya el volumen de agua de las cuencas distribuido para diferentes usos. Así. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho o desarrollado en la costa sur en términos de investigación y vinculación para la conservación y restauración de los ríos? Bueno, rápidamente poniéndolos en contexto, nos ubicamos en la zona, pues en el occidente del país, en el estado de Jalisco. Aquí, bueno, es una zona, la cuenca está situada en una zona de alta diversidad. Tenemos la presencia de 5 áreas naturales protegidas en la zona. Los diferentes tipos de bosques que predominan pues son en las zonas altas tenemos bosques más templados, pino y otras especies de abies, por ejemplo, y vamos, a medida que vamos descendiendo en la cota altitudinal, podemos encontrar bosques mesófilos de montaña, bosques de encino, hasta las partes bajas, pues ya selva, bosque tropical caducifolio o selva caducifolia, como también se conoce, y desde luego en la zona costera, porque la cuenca, como se observa en el mapa, pues desemboca en el Océano Pacífico, en el estado de Colima, en nuestro vecino estado de Colima. Entonces, es una cuenca grande, aproximadamente 10,000 kilómetros cuadrados, un río que hace un recorrido de 300 kilómetros cuadrados, no tan grande como serían las cuencas del Usumacinta, ¿verdad? O el Papaloapan, pero bueno, también tenemos una alta diversidad en esta zona. El agua de esta cuenca se dedica en su mayoría a la agricultura y por ahí vemos 2 puntitos, bueno, de hecho son 4 puntitos negros sobre los cauces principales y bueno, representan las grandes presas que tenemos aquí en esta zona, sobre todo para irrigación de caña de azúcar y otros cultivos, sobre todo cítricos en la zona costera. Muy bien, bueno, este es un poco del entorno de esta región, sus bosques, los actores principales tenemos aquí como parte de la CONAM, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y otras juntas intermunicipales que agrupan a los municipios que forman parte de la Cuenca Media, de tal manera que puedan sentarse a discutir y dialogar para resolver problemas ambientales en la cuenca. Bueno, una de los, digamos, de los organismos que también nos gusta mucho presumir como un indicador del buen estado ecológico de los ríos es precisamente la presencia de la nutria de río, que tenemos aquí una imagen en la parte baja, no sé si la alcanzan a observar, es una fotografía muy pequeña en la parte baja de la izquierda, pero bueno, todavía tenemos la presencia de nutria en esta zona. Grandes problemas, este es un arroyo que pues prácticamente ya no le llaman arroyo, le llaman dren y conduce las aguas residuales de uno de los municipios más grandes de la cuenca, que es precisamente donde está este centro universitario, es el municipio o la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco. Entonces, bueno, se ha convertido en un dren de aguas negras. No tenemos funcionando una planta de tratamiento de las aguas residuales de aproximadamente para 60,000 habitantes de esta cabecera municipal. Y bueno, otros grandes problemas que tenemos es precisamente el control. Por eso aparece ahí como un esquemita de un electrocardiograma. El flujo del río principal está controlado pues, por las presas que les mencionaba hace un momentito, problemas de inundaciones, y pues también de deforestación, ¿no? De las áreas ribereñas, donde pues también se aprovecha para otro tipo de cultivos de acuerdo a la percepción del valor que tiene para los agricultores estas zonas, ¿no? Me voy a pasar esta diapositiva, es simplemente para comentar que los ríos pues tienen diferentes tipos, diferentes características en cuanto a su cuenca, en cuanto a las condiciones morfológicas del propio río en su forma, pendiente, granulometría, sinuosidad, etcétera, y que es muy importante tenerlo en cuenta debido a la variabilidad de condiciones que les mencionaba hace un momento. Tenemos en cuanto a la geología, a las condiciones climáticas,
y a la topografía que prevalece en nuestras regiones, sobre todo cuando son de montaña, ¿sí? Entonces, bueno, antes de iniciar con este proyecto de restauración, pues fue necesario identificar primero qué tipo de ríos, qué características tienen todos los ríos de nuestra cuenca. Y bueno, aquí les muestro digamos, pues un mosaico, ¿sí? De las diferencias entre tramos o ríos más permanentes y otros que son temporales. Este tema de la tipología, pues también la veremos con mayor profundidad en el taller. Entonces, fue necesario iniciar con una valoración de la calidad de las riberas, es decir, queríamos saber cómo están nuestras riberas y, bueno, aplicamos en este caso una herramienta que es un índice de calidad ecológica, que nos ayuda a entender cómo está la estructura, cómo está el funcionamiento, y en este mapa podemos sintetizar los resultados, que es mucho más fácil también entender para cuestiones de manejo, donde los colores rojo, naranja nos representan las condiciones de mayor afectación, las condiciones, digamos, los tramos de los ríos con mejor estado, pues se encuentran en azul, y los que se encuentran, digamos, en estado, en estado regular a bien, pues están en color verde. Entonces son las mejores condiciones. En la cuenca encontramos que cerca de un 50% de nuestros ríos pues ya se encuentran en un estado moderado, por lo cual pues es importante emprender acciones que pues que nos ayuden a revertir estas alteraciones y que no en una década más encontremos que este grupo ha pasado a un color rojo, ¿verdad? A un estado pobre o en malas condiciones. Entonces, bueno, esta metodología no solamente nos permite obtener, digamos, una valoración de un estado bueno, malo, pobre, sino también nos permite evaluar a partir de 7 atributos de las riberas y darnos cuenta dónde deberíamos actuar. Por ejemplo, en este gráfico, la diversidad de edades y regeneración natural, que corresponde a la columna, digamos, a las barritas, a la número 4, nos indica pues que tiene condiciones muy pobres, pobres y moderadas es lo que prevalece, lo que indica pues que hay muchas presiones sobre la regeneración natural y eso es muy importante, como sabemos, la regeneración pues para el mantenimiento de las poblaciones de la vegetación en el futuro, ¿sí? Bueno, varios estudios sobre este tema pues se han realizado y ya digamos la utilidad también ha sido que ya es posible identificar algunas especies que se pueden reproducir o utilizar para diferentes proyectos de restauración a lo largo de toda la cuenca, que en este caso vemos aquí una infografía del estado vecino de Colima, donde pues ya hace referencia al trabajo que hemos realizado sobre los corredores ribereños. En 2004 iniciamos un trabajo de restauración en el Valle Agrícola. Aquí las etiquetas naranjas pues solo corresponden al nombre de los agricultores que participaron en el proyecto y vemos una imagen inicial en los círculos, en este caso solamente 3 ejemplos, cómo se encontraba el sitio en el 2004, luego al 2016, cómo observamos una recuperación de la cobertura de los corredores riparios en la zona. Nos basamos digamos, en un diseño del proyecto de restauración que, bueno, ha sido generado por otros autores para otros ríos en Europa y está pues adaptado a las condiciones que prevalecen en esta zona, ¿no? Entonces, digamos, ese es el diseño o esta es de manera general una propuesta de proyecto de restauración que analizaremos pues con más detalle también en el taller. El proyecto se realizó también con la participación ciudadana para poder también tener, digamos, ese componente de educación ambiental y participación de la población en los alrededores, sobre todo pues de los agricultores aledaños a la zona, ¿no? Esta es una imagen ya más reciente del 2021, donde incluso podemos ver ya algunos árboles en floración, los árboles que están ahí en la frontera del río y a un ladito lo que observamos es un cultivo joven de caña de azúcar, que es el cultivo que prevalece en esta zona, y algunos detalles de cómo llevamos a cabo tanto el monitoreo como hemos estado también haciendo entrevistas para conocer las percepciones de los agricultores que participaron en el proyecto. Recientemente se publicó un libro en el cual se ha recopilado
pues básicamente como alrededor de poco más de 20 años de experiencia de investigación en la cuenca. Está disponible, se puede bajar directamente de, pues de diferentes páginas, les puedo compartir al final. Y bueno, es una diversidad de estudios, tanto hidrológicos como biológicos, sociales y temas de gestión y manejo. Y ahí está también recapitulada y sintetizada la experiencia de restauración de las zonas ribereñas. Además del proyecto, digamos, sobre el río principal, nos hemos estado metiendo a las microcuencas, tratando de hacer también trabajo de vinculación comunitaria y una agenda de investigación, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de trabajos que hemos estado desarrollando en las microcuencas cercanas, sobre todo porque en este caso estoy aquí ejemplificando una cuenca muy cercana a la zona urbana, la cual pues es una fuente de agua muy importante para la zona urbana, y la conservación de esta microcuenca pues es muy valiosa, no solamente para los pobladores de esa microcuenca, pero pues también para la aportación de agua de la zona urbana de esta ciudad de Autlán, ¿sí? Entonces, en ese mismo tenor, tenemos la experiencia muy reciente de su compañera, estudiante también de, ustedes seguramente la conocen, de Isel. Ella, junto con su compañera Carmina del Instituto Politécnico Nacional, estuvieron en verano haciendo un trabajo de investigación sobre la valoración de la calidad ecológica, precisamente aplicando estos componentes que comenté hace un momento en un arroyo de una cuenca tributaria diferente a la que les acabo de mostrar. En este caso se trata de la microcuenca del arroyo La Hierbabuena, también muy cercana a esta ciudad de Autlán. Entonces, bueno, ya presentaron sus resultados en el Congreso. Y bueno, para concluir, quisiera dejar este mensaje que es muy importante identificar los tipos de ríos para establecer condiciones de referencia del buen estado ecológico y, bueno, implementar en lo antes posible, con urgencia, acciones que permitan reducir las presiones e impactos en los ríos, implementar medidas de conservación y protección, restauración de los distintos tramos fluviales. Gracias, es todo por mi parte. Una disculpa si me fui muy rápido. Espero haber dejado pues, un mensaje claro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. No se preocupe, agradecemos mucho el hecho de que esté aquí, nos comparta su trabajo y tanto conocimiento. Después de esto, abrimos el espacio de preguntas y respuestas por parte de la doctora. También los invitamos a resolver lo que es a contestar una encuesta. El link se les está mandando por el chat del Zoom. Es una encuesta sobre la misma conferencia. La persona que guste hablar puede levantar la mano o puede escribir su pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Usted qué nos recomienda para poder iniciarnos en este tipo de proyectos? Ya que nosotros como estudiantes vemos la teoría, pero se nos dificulta meternos en este mundo de la investigación. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, yo recomendaría, al igual que las oportunidades que les brinda, por ejemplo, estas estancias de verano o con los propios investigadores de su centro, también yo creo que también hay que valorar, ¿no? Las potencialidades y las capacidades que tenemos en nuestros propios centros y pues acercarse a sus profesores y si que están desarrollando temáticas que a ustedes les gustaría conocer, participar como voluntarios en los trabajos de campo y desde luego pues darse la oportunidad de desarrollar proyectos de investigación. Probablemente en su carrera, según recuerdo, me comentaba Itzel, no desarrollan una tesis como tal para titulación, que son las experiencias que luego también ayudan mucho, ¿verdad?, a poder iniciar ese proceso metodológico de la investigación, de un trabajo de investigación.
no tener el miedo de salir e irse a otras instituciones a participar. Yo creo que jóvenes entusiastas con interés de conocer diferentes líneas de trabajo siempre son bienvenidas a colaborar. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta. Me gustaría saber la diferencia entre Ribera Chapala, Ribera Maya y Ribera. Es nuevo para mí. Sí, sí, este término, gracias por la pregunta, Erika. Este término, de hecho, luego nos genera un poquito de confusión. Sí, precisamente, no solamente los ríos y los arroyos tienen zona de ribera, también los lagos, que son cuerpos de agua, ya más bien de tipo léntico, ¿verdad? Los ríos son lóticos, pero también se reconoce una ribera. Y bueno, la riviera, generalmente nosotros nos referimos a la ribera de los ríos y arroyos, incluso también de los lagos como Chapala, utilizando la B labial, la B grande. Es como más comúnmente se escribe, sobre todo en documentos más técnicos, digamos, ¿verdad? Entonces sí, también se reconoce una zona de riviera en la zona más marina o costera. Entonces, cuando utilices el concepto de ribera para lagos y para ríos, puedes utilizarlo con la B labial, la B grande. Y se refiere a esa zona precisamente que se encuentra, esa zona de transición que se encuentra entre el cuerpo de agua y la conexión con la zona terrestre, ¿verdad? Esa zona de transición está definida precisamente por una vegetación que es, digamos, característica tanto de lagos como de ríos, o en la zona costera, pues encontraríamos muy cerca, ¿no? Esa transición entre manglares o precisamente en esa transición, ¿no? Del cuerpo de agua más marino y la zona de transición hacia una desembocadura de los ríos. Espero haber respondido tu pregunta, Erika. Bueno, veo varias preguntas en el chat. Sí, sí, las voy a decir porque tenemos público también aquí en el auditorio para que también los escuchen. La Ok, siguiente de acuerdo. pregunta es, ¿cuál es la importancia en el marco legal que se haya creado la norma caudal ecológico? Muy bien, como mencionaba hace un momento, ahorita está como norma mexicana, todavía no es oficial, está en consulta pública, a pesar de que ya fue, digamos, fue publicada la norma mexicana en el 2012, todavía no es oficial. Por lo tanto, eso quiere decir que todavía no es obligatoria para el cumplimiento de diferentes proyectos que impliquen precisamente la alteración o el uso de agua en los cuerpos de agua del país. Sin embargo, lo que se ha estado haciendo en estos últimos años es probar metodologías para brindar herramientas de tal manera que estén herramientas bastante ya consensadas de cómo calcular el caudal ecológico en los proyectos productivos que se vayan a implementar. De momento no es de carácter obligatorio, pero seguramente pronto lo será. ¿Y cuál es su implicación? Bueno, la implicación es que se respete el volumen de agua que requieren los ríos para su dinámica y sus procesos, y antes no era, como decía, considerado el río o como ecosistema como un usuario. Entonces se repartía el 100% del agua de las cuencas para los diferentes usos, agrícola, pecuario, etcétera, doméstico, sin considerar que el agua, que el río necesita agua, y en temporada de estiaje, pues en muchas ocasiones muchos ríos ya sabemos que ya no llevan agua, ¿verdad? Porque toda está distribuida y tenemos pues un acuífero bastante también comprometido. Muchas gracias. Tenemos otra. Dice, buenos días. Hay un caudal en los cabos que desemboca en la costa con una anomalía térmica. Estamos haciendo una planta de energía con y queremos ver la posibilidad de reinyectar el agua al acuífero. ¿Hay algo que ya se haya hecho al respecto con la reinyección de agua a un acuífero? Gracias, Leandro, por su pregunta. En esta zona no hemos trabajado con este tipo de proyectos, que es sumamente importante, ¿verdad? E interesante la reinyección de agua a un acuífero. Aquí todavía estamos, digamos, trabajando con temas de
pues proyectos, digamos, de recuperación de bosques, protección de bosques, como una, digamos, acciones basadas en la naturaleza. No hemos desarrollado ese tipo de experiencias. Lamento, Leandro, no poderte responder con este tema. Gracias, doctora. Una pregunta más. Me gustaría saber si me podría recomendar algún libro sobre referente a las restauraciones en los ríos o diferentes zonas. Muchísimas gracias. Sí, bueno, hay varios, hay un libro que es, digamos, de cabecera. Es un libro desarrollado por González del Tánago y García de Jalón, una publicación de los años 80 que se llama precisamente Restauración de Ríos. Y bueno, ahí viene mucha información básica sobre conceptos, o hay otros libros sobre metodologías de cómo implementar el monitoreo de estos componentes que estoy hablando. Hay un libro también ya que se publicó recientemente, está disponible. Con mucho gusto puedo pasarte estas referencias, Letsea, si me dejas un correo o me escribes, por favor, te puedo con mucho gusto pasar los enlaces o los PDFs de las publicaciones que te sean útiles. Mencionando esto, doctora, ¿será que nos pueda proporcionar su correo de manera pública para que los alumnos la puedan contactar? Sí, claro que sí. La voy a escribir aquí en el chat. Bueno, estaba también al final de la presentación. Es irene.ortiz @académicos.udg.mx. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias por su conferencia. La verdad fue muy interesante y nos llenó de información para nosotros los estudiantes y más para la carrera de Ingeniería Ambiental. Y proseguimos con darle la entrega a un reconocimiento por su conferencia magistral. Bueno, me da gusto saber que no lo perdí por llegar tarde. No, por supuesto que no. También tiene público aquí en el auditorio. Muchísimas gracias, agradezco mucho este reconocimiento y sobre todo el honor de estar con ustedes para compartir estas experiencias. Los espero en el taller. Por supuesto que sí, estamos muy emocionados. Muchísimas gracias por su presentación. Este es el reconocimiento por haber participado en el 15º Congreso de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad del Caribe, que se lleva a cabo del 10 de noviembre al 12 de noviembre del 2021. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes, organizadores, todos los facilitadores, les agradezco mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Invitamos a los alumnos que tienen talleres hoy a las 11 y 12 del día y también más tarde de 4 a 7 a participar y entrar en sus talleres. Cualquier duda que tengan le pueden preguntar a los ponentes y conferencistas y como en este caso que tenemos a la doctora Claudia dando un taller.